Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Coffee with Code. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras sesiones de Java. La sesión pasada vimos prácticamente cómo instalar el ambiente, algunos cuantos conceptos como lo es la JVM, la JRE, el JDK y cómo funciona Java de manera interna. En esta sesión vamos a continuar explicando el primer programa que hicimos la clase pasada. Vamos a ver un poquito de conceptos de orientación a objeto. Vamos a ver algunos cuantos operadores aritméticos y vamos a ver los tipos de datos de Java. Entonces, sin más dilación, vamos para allá. Muy bien. Antes que nada me gustaría explicar. La sesión pasada ejecutamos IntelliJ desde la terminal. Vamos a ver cómo ejecutarlo sin tener que tener la terminal abierta, pudiéndola cerrar. Para ello, estoy dentro de mi carpeta de IntelliJ. Me voy a ir a la carpeta bin. Y aquí voy a crear mi archivo start.sh. Starts.sh. Muy bien. Y en él voy a presionar la tecla I para insertar texto. Voy a poner el signo de número, un signo de admiración y voy a poner bin diagonal bash. Muy bien, con esto ya le estoy indicando que es un archivo de bash, un script de bash. Entonces directamente aquí lo único que tengo que hacer es ejecutar con sh mi archivo, que en este caso es idea.sh, y le voy a ejecutar con un signo de ampersand. Entonces una vez que ya tengo esto, únicamente doy escape, dos puntos y x para guardar. Ahora lo único que tendría que hacer sería darle permisos de ejecución a este archivo start.sh y ya lo podría yo ejecutar. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, aquí vemos que otra vez me empieza a escribir un montón de texto aquí en la terminal, pero directamente ya lo puedo cerrar. Ahí está. Y ya no dependo de esa terminal. Yo ya puedo trabajar aquí sin tener que tener esa terminal abierta. Entonces, yo una vez que lo acabo de abrir, me abre el proyecto en el que estuvimos trabajando la sesión pasada, que en este caso es el Hello World, que es un programita muy sencillo. Vamos a explicar cuál es la estructura de este proyecto. Para ello vamos a tener que explicar un poco de orientación a objeto. Entonces vamos para allá. Muy bien. Entonces, para explicar este pequeño programa, lo que tengo que hacer es explicar un poquito de la orientación a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que ya tiene sus años funcionando y que fue implementada principalmente en un lenguaje de programación llamado Haskell, que ya tiene sus añitos, pero que Java tomó muchos de sus principios y los implementó en el lenguaje. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Nos permite abstraer objetos de la vida real en un programa. Y directamente Java, todo lo que se ejecuta son objetos. Java no ejecuta otra cosa que no sea un objeto. ¿Qué tipo de objetos pueden ser? Pues cualquiera. Puede ser en este caso un animal, puede ser un usuario, puede ser una silla incluso, puede ser en este caso, como vemos, un perro, puede ser una computadora, puede ser cualquier objeto de la vida real. Nosotros tenemos que aprender a trasladarlo a un programa. Para ello vamos a utilizar dos tipos de elementos. Tenemos lo que son propiedades y comportamiento. En este caso las propiedades también se les puede llamar atributos. Los atributos es como tal lo que nos va a ayudar a describir nuestro objeto, mientras que el comportamiento son todos los métodos o todas las actividades que puede realizar nuestro objeto. En este caso, en el caso de animal, tenemos que nuestros animales pueden tener orejas, tienen una edad, tienen un sexo, una especie y un nombre. Entonces directamente aquí estamos abstrayendo un animal y estamos viendo sus atributos. Estos elementos que acabo de mencionar son atributos donde nosotros guardaríamos esa información de ese animal. Y posteriormente tenemos comer y correr, que en este caso son comportamientos o actividades que puede realizar un animal. Entonces con estos dos tipos de elementos yo puedo abstraer prácticamente cualquier objeto de la vida real. En este caso puede ser un perro que puede tener una raza, un color de pelaje y que puede ladrar incluso. Entonces nosotros es así como vamos a abstraer objetos de la vida real. En el caso imaginemos una silla, yo podría poner el color como atributo, podría poner el número de patas por alguna razón, el tipo de material y esos serían sus atributos. Como métodos o comportamiento podría poner
que se rompa, que se caiga. Prácticamente aquí yo tengo la decisión de qué es lo que voy a abstraer de ese objeto. Entonces es así como nosotros vamos a abstraer los elementos de la vida real en un programa. Luego tenemos algunos conceptos como son la herencia, que la vamos a ver más a detalle posteriormente, donde yo tengo aquí mi clase animal y mi clase perro y mi clase gato. Estas dos clases deberían de heredar de mi clase animal, donde todo lo que está dentro de la clase animal va a ser común y todo lo que está dentro de la clase perro y gato va a ser específico de estos dos animales en especial. Mientras que todo lo de animal es algo que se hereda y es común. Esto lo vamos a ver más a detalle, implementarlo en código, pero directamente de esto nos sirve hacer diagramas de clases. Esto se les conoce como diagramas de clases, donde nosotros estamos abstrayendo objetos de nuestra vida real o de nuestros requerimientos de usuario en un programa. Entonces, ¿cómo trasladaría yo esto? Bueno, pues vamos a pasar un poquito al código. Aquí está. Muy bien. Entonces yo aquí estoy definiendo mi clase. Vamos a generar primero mi clase animal. En esta clase directamente yo tendría que abstraer todos y cada uno de los elementos que definimos anteriormente, que en este caso son orejas, Entonces si vemos aquí yo estoy trasladando ese diagrama de clases a un programa. Ahorita no pongan mucha atención a todo esto que estoy definiendo, únicamente a los nombres. En este caso yo los estoy definiéndoselos a una clase animal y le estoy dando sus propiedades o sus atributos. Luego pasaríamos, vamos a definir solamente un atributo, que en este caso sería comer. Muy bien. Entonces aquí lo que haría sería yo public void comer. Y aquí yo le estoy definiendo un método. Recordemos que en programación orientada a objetos no existen funciones, son métodos. Entonces aquí directamente estoy definiendo un método que le pertenece a mi clase animal y que en este caso se va a llamar comer. Es así como yo en un programa defino prácticamente todas las propiedades, atributos y comportamiento de un objeto de la vida real. Yo aquí estoy abstrayendo un objeto de la vida real, que en este caso es un animal, en un programa. Entonces, es así como lo haríamos. Regresando a nuestro programa de Hello World, todo tiene siempre que estar dentro de una clase. Entonces, aquí directamente yo estoy creando mi clase que se llama Hello World y le estoy definiendo un método, que en este caso es un comportamiento. Todavía no vamos a explicar qué es lo que hace toda esta parte de aquí, pero directamente mi método se llama main. Este método es, como les comentaba en la clase pasada, es especial, es el que se ocupa para iniciar desde ese punto el programa. Entonces este es algo que se tienen que aprender. Desde este punto va a iniciar el programa. Entonces aquí directamente yo estoy generando mi clase que tiene el método main y no tiene nada más, y lo estoy mandando a llamar system.out.println, que en este caso es la forma más fundamental de imprimir texto en pantalla, y le estoy pasando el texto que quiero imprimir entre comillas. Entonces aquí ya tendremos nuestra segunda abstracción de un objeto de la vida real, que en este caso es un objeto imaginario, el objeto Hello World, que tiene el comportamiento o el método main. Entonces vamos a pasar a la parte de tipos de datos. Muy bien. Para los tipos de datos tenemos dos tipos de datos, que en este caso pueden ser primitivos o compuestos. Que en este caso tenemos aquí los que son primitivos y tenemos uno compuesto que vamos a ver posteriormente. El primero es el tipo byte,
que en este caso nos dice que representa un tipo de datos de 8 bits. Quiere decir que puedo almacenar números desde menos 128 hasta 128. ¿Qué pasa cuando yo supero este límite? Bueno, pues va a regresar a menos 128. Luego tenemos el tipo de datos short, que en este caso almacena 16 bits, quiere decir que es el doble, que en este caso va a soportar desde menos 32.768 a 32.767. Esto es algo que no todos los desarrolladores ocupan. Directamente sí es algo que nos ayuda a ahorrar un poquito de memoria, pero la mayoría de personas se va por el siguiente tipo de dato, que es el int. Nos dice que es un entero de 32 bits, un número entero de 32 bits, en el cual yo puedo guardar valores desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31, menos 1 nos dice. Entonces yo aquí puedo guardar un gran rango de números en una variable de tipo int. Luego tenemos los que son de tipo long. Cuando yo necesito valores más largos o de mayor longitud, aquí ya puedo guardar de menos 2 a la 63 a 2 a la 63 menos 1. Luego tenemos lo que es el tipo de datos float, que en este caso es si ya necesito números que tengan un punto decimal, que en este caso es una coma flotante. Nos dice que de 32 bits máximo. Quiere decir que soporta el mismo rango que int, pero con coma flotante o punto decimal. Y finalmente el double, que en este caso es el que nos permite guardar números decimales con el mayor rango que podamos guardar en Java, que en este caso es 64 bits. Luego tenemos otras estructuras que nos permiten ampliar todavía más, pero eso los vamos a ver posteriormente, ya que son tipos de datos compuestos. Luego tenemos los que son boolean, que en este caso son los que nos dicen que guardan solamente un bit de información, que puede ser falso o verdadero. Luego tenemos el char, que en este caso representa 16 bits y es únicamente un carácter. Y finalmente tenemos string, que en este caso nos dice que no es primitivo, pero es un tipo de datos fundamental. Veamos que todos empiezan con letra minúscula, salvo por string, que en este caso string es mayúscula. Quiere decir que es un tipo de datos compuesto. Muy bien. Vamos a ver cómo aplicamos esto en nuestro programa. Vamos a definir dentro de nuestro bloque main una variable de tipo entera que se va a llamar x con un valor de 10. Luego una variable y con valor de 5. Y directamente pues yo estoy guardando en memoria. Recordamos que todo esto se guarda en la memoria de Java. 10 en la variable x y 5 en la variable y. Quiere decir que yo ya los podría imprimir. Para ello voy a indicarle que quiero que me imprima x y quiero que me imprima y. Vamos a ejecutar nuestro programa y veamos qué es lo que nos da. Ahí está. Entonces aquí ya lo está ejecutando. Aquí estoy utilizando un operador aritmético. Estoy utilizando el símbolo de más. Vamos a ver por qué directamente está pegando los números, los está concatenando y no los está sumando. Vamos a ponerle x más y. Y ahora vamos a imprimir el result. Vamos a ver ahora qué es lo que nos está ejecutando. Aquí ya nos devuelve la suma. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones, porque al final de cuentas, si yo tengo una cadena de texto y yo le sumo algo, eso me lo va a manejar como si fuera cadena de texto y lo que va a hacer es concatenarlo, quiere decir pegarlo. Pero si directamente yo tengo un entero y le sumo otro entero, lo va a manejar como numérico y va a hacer la suma. Entonces por ahí vamos a ver eso un poquito más adelante en operaciones aritméticas. Lo mismo si yo quisiera utilizar un tipo de datos char. Los chars van siempre con una comilla simple, no van con doble como en el caso de string. Siempre que vayamos a manejar chars van siempre con comilla simple. Luego tenemos
los floats. Los valores float, como vemos, ya podemos manejar números decimales, pero siempre van a tener que tener una F al final. ¿Por qué? Para indicarle que es flotante, que en este caso es de punto flotante. Y finalmente tenemos los doubles. Donde aquí no le tengo que indicar el tipo de dato. Y vamos a imprimir cada uno de los elementos. Vamos a ponerle out. Entonces aquí ya estoy imprimiendo todos mis variables. Ahí está. Vemos que efectivamente imprime todas. Entonces, mediante estas variables yo voy a poder guardar información dentro de la memoria de Java y la voy a poder utilizar posteriormente. Y finalmente tenemos el tipo de dato string. Vamos a ver el tipo de dato string, que esto lo vamos a ver todavía más a detalle. Muy bien. Recordemos que todos estos empiezan con letra minúscula, mientras que este está empezando con letra mayúscula. Esto lo vamos a ver posteriormente. El que empiece con letra mayúscula quiere decir que es una clase, que en este caso estamos creando un objeto. Quiere decir que string no es un tipo de datos primitivo, pero es algo que se ocupa fundamentalmente. Entonces por eso lo estamos agregando aquí. Entonces aquí vemos que si yo lo imprimo, no hay ningún problema. Pues la longitud que puede almacenar un string, pues puede ser una longitud bastante grande. Ciertamente la memoria es el límite. Entonces por ahí puedo generar cadenas muy grandes sin ningún problema. Entonces ahora vamos a pasar a los operadores aritméticos, que ya vimos en este caso el símbolo de más. Entonces tenemos los siguientes operadores aritméticos. Tenemos que para suma yo tengo el símbolo de más. Tenemos la resta, el símbolo de menos, el producto, que en este caso es multiplicación, el símbolo de asterisco, la división con el símbolo de diagonal, el módulo con el símbolo de porcentaje, y finalmente tenemos incremento y decremento. Muy bien, vamos a probar qué es lo que hace cada uno de estos. Ahí nos vamos al código otra vez y voy a crear una nueva clase que en este caso se va a llamar operadores. Y lo mismo, voy a agregar un public static void main que va a recibir un arreglo de strings que se llama args public. Ok, entonces aquí vamos a probar cada uno de los operadores aritméticos. Entonces el primero que vamos a ver es el de suma. Entonces vamos a ver cómo funciona el de suma. El de suma, al momento de ejecutarlo, vemos que si yo le mando dos valores numéricos, va a realizar la suma. 5,5, 10, no hay problema. Yo le mando una cadena de texto y un valor numérico, va a concatenarlo, va a pegarlo. Yo le mando dos cadenas de texto, va a pegarlo. Si yo le mando flotantes, va a realizar la suma sin ningún problema. Y si yo le mando valores dobles, los va a ejecutar sin ningún problema. Entonces la suma me va a permitir realizar la suma de dos o más números. Yo podría ponerle, por ejemplo, otro número aquí, sin ningún problema. Entonces ese es el valor o el operador de suma. Luego tenemos el de resta, donde va a realizar la resta de los valores. Vamos a ponerle aquí arriba. ¿Y qué pasa si yo lo hago con una cadena de texto? Vamos a ver. Aquí directamente no puedo restar una cadena de texto a un valor numérico. El operador de resta únicamente funciona para números. Vamos a pasar al de multiplicación.
está, 5 por 5, 25. División. Vamos a ponerle 10 entre 5. Y efectivamente vemos que lo hace correctamente. Y finalmente el módulo. Vamos a probarlo con dos valores. Aquí tenemos el módulo. El módulo directamente va a guardar, va a ser la división y es el restante. Quiere decir que si hacemos una división, es el número que viene en la parte de abajo de una división como tal. Es el restante o el residuo, lo suelen llamar. Entonces esto se ocupa mucho, por ejemplo, si queremos saber si un número es par o impar, por ejemplo. Y finalmente tenemos el operador de paréntesis, donde yo le puedo indicar paréntesis. Vamos a ponerle por 4. Ahí está. Entonces aquí ya estoy haciendo una operación más compleja. Vamos a ver. Aquí directamente realiza la operación. ¿Cuáles serían las primeras que harían? Evalúa de izquierda a derecha, encuentra el primer paréntesis y quedaría 5 más 5 igual a 10. Vamos a irlo poniendo aquí. Esto quedaría como 10. Luego evalúa el siguiente paréntesis, que en este caso es 20. Y posteriormente debería de dar el mismo número. Ahí está. Y luego realiza 8 por 20. Y finalmente la suma, como sería en una operación matemática normal. Aquí vemos que yo pues estoy manejando este 10 directamente. No está multiplicando. Aquí únicamente está indicándole 10 y que se tiene prioridad. Los paréntesis aquí le indican la precedencia. Quiere decir que lo que está en paréntesis tiene prioridad y es lo que se va a hacer primero. Entonces, así como funcionan los operadores aritméticos. Con esto podemos hacer operaciones más complejas. Y con esto podremos hacer ejercicios más complejos. Vamos a dejar algunos cuantos para que pudieran ir practicando prácticamente estos operadores aritméticos. Y vamos a pasar a la parte de un ejercicio. Un ejercicio bastante sencillito que lo vamos a ir adaptando y lo vamos a ir haciendo más bonito. Ahorita lo vamos a hacer únicamente que lo haga para que puedan ir poniendo en práctica lo que ven. Determinar si un alumno prueba o reprueba un curso sabiendo que aprobará si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual a 70. Reprueba en caso contrario. Entonces lo fundamental es leer el problema. Y tenemos que dividir las tareas. Dice aquí determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso sabiendo que aprobará si su promedio es de 3. Quiere decir aquí que implícitamente hay 3 calificaciones y tengo que calcular el promedio. Lo primero sería sacar esas 3 calificaciones, luego calcular el promedio y después preguntar si es mayor a 70. Entonces esas serían las 3 operaciones que tendremos que hacer. Pedir 3 calificaciones. Calcular promedio. Mostrar si es aprobatorio o no. Entonces recomiendo que lo traten de realizar para las 3 calificaciones que manejamos aquí. Manejar las fijas. Que sí que no se las pidan al usuario. Ustedes pongan ahí calificación 1 igual a 10, por ejemplo. Calificación 2 igual a 5. No se las piden al usuario de momento. Únicamente es para que vayamos practicando lo que hemos visto y nuestra lógica. Entonces vamos a pasar a la parte de cámara. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Espero les esté ayudando estas sesiones. La siguiente sesión vamos a estar revisando cómo resolver este problema y vamos a resolver otro más. Y vamos a estar revisando algunos otros conceptos y explicando algunos otros temas. No olviden unirse a nuestra comunidad Discord y próximamente estaremos abriendo nuestras redes sociales, tanto de TikTok como Instagram. Que pasen una excelente tarde y nos vemos. Chao, chao.